Bueno, en este video les voy a hablar de la nomenclatura sistemática de ácidos oxoácidos. Muy bien, entonces para esta nomenclatura sistemática voy a hablar de los ácidos oxoácidos que se forman cuando los óxidos ácidos anhídridos que forma el carbono, ¿sí? Óxidos ácidos anhídridos que forma el carbono reaccionan con el agua. Va a formar los dos ácidos oxoácidos correspondientes, que los tenemos aquí, que son el H2CO2 y el H2CO3, pero ya sabemos que provienen de la reacción de los óxidos ácidos o anhídridos del carbono al reaccionar con el agua. Esto es una reacción química, ya les hablé en un video anterior de esto. Ahora les voy a recordar por qué esto es un óxido ácido anhídrido, porque el elemento químico que se une aquí, que se está uniendo aquí al oxígeno, el elemento químico es un no metal. Cuando un no metal se une con el oxígeno me forma un óxido de tipo ácido o anhídrido, y los óxidos de tipo ácidos o anhídridos al reaccionar con el agua me forman los llamados ácidos oxoácidos de los que estamos hablando. Listo, entonces vamos a hablarle de la nomenclatura sistemática. Acá simplemente reescribí los dos ácidos oxoácidos que se formaron o que provienen de los dos óxidos que forma el carbono, al reaccionar con el agua. Listo. Bueno, aquí hay que decir esto. Bueno, vamos a recordar porque ya en un video lo dije. Entonces, para escribir estos ácidos oxoácidos tenemos en cuenta la reacción química. Entonces, y siempre tenemos que escribir primero el átomo de hidrógeno. Entonces, hidrógeno, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay aquí? Hay 2 átomos de hidrógeno, por eso queda H2, ¿sí? Después escribimos el elemento químico no metálico, que en este caso es el carbono. ¿Hay cuántos átomos de carbono acá en esta reacción química? Ve un solo átomo de carbono, no tiene subíndice, por lo tanto es un átomo de carbono, entonces quedaría como C, ahí sin escribirle subíndice porque se sobreentiende que el subíndice aquí es 1. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos? Un átomo de oxígeno más otro átomo de oxígeno me da 2 átomos de oxígeno, entonces escribimos O2. Y aquí tenemos escrito el primer ácido oxoácido que proviene del primer óxido ácido anhídrido que forma el carbono al unirse con el oxígeno, en el cual el carbono trabaja con número de oxidación de más 2. Ya sabemos que más 2 por 1 da más 2, menos 2 por 1 menos 2, más 2 menos 2 da 0. Listo. Acá entonces va a trabajar el carbono con número de oxidación de más 2. El oxígeno tiene número de oxidación de menos 2 en la mayoría de compuestos químicos. Menos 2 por 2 da menos 4. El hidrógeno en la mayoría de compuestos químicos tiene número de oxidación de más 1. Más 1 por 2 da 2. Entonces aquí el carbono trabaja con más 2 para que más 2 de aquí me da más 4. Menos 4 que se produjo de aquí, eso da 0 y se cumple con la regla que la suma algebraica debe ser igual a 0. Listo. Igual con el otro. Átomos de hidrógeno hay 2, se colocan 2 átomos de hidrógeno. Átomos de carbono hay 1, se coloca un solo átomo de carbono. Átomos de oxígeno yo tengo por acá en la reacción química tengo 2 átomos de oxígeno más otro átomo de oxígeno de acá, quedarían tres átomos de oxígeno, entonces queda H2CO3. Heredamos el número de oxidación del carbono, que acá sería el segundo número de oxidación que posee el átomo de carbono, el mayor, que es más 4, lo heredamos acá. Rectificamos menos 2, que es el número de oxidación del oxígeno, por 3 da menos 6, más 1, que es el número de oxidación del hidrógeno en la mayoría de compuestos químicos, por 2 me va a dar más 2, más 4, más 2 más 4 da más 6, menos 6 es igual a 0. Listo. Acá simplemente reescribir la fórmula. H2CO2, que es el primer ácido oxácido del carbono, y H2CO3, que es el segundo ácido oxácido del carbono, y heredan sus números de oxidación, más 2 y más 4 al carbono. El menor número de oxidación, el mayor número de oxidación. Bien.
Entonces, para nombrarlos de acuerdo con la nomenclatura no es tradicional, es sistemática, primero tenemos que mirar cuántos átomos de oxígeno hay. Hay 2 átomos de oxígeno aquí, me lo dice el subíndice 2. Para indicar que hay 2 átomos de oxígeno tengo que colocar el prefijo di. Si hubiesen habido 3, tenía que utilizar el prefijo tri. Si hubiesen habido 4, hubiese tenido que utilizar el prefijo tetra. Si hubiesen habido 5, hubiese tenido que colocar el prefijo penta. Si hubiesen habido 6, tendría que colocar el prefijo hexa. 7, hubiese tenido que colocar el prefijo hepta. ¿Sí? Entonces, aquí coloco el prefijo di para indicar que son 2 átomos de oxígeno. Más esta terminación oso. Más la terminación oso. Dioxo. Para indicar que son átomos de oxígeno, son 2 átomos de oxígeno, dioxo, mono, para decir que hay un solo átomo de carbono. Mírenlo, no tengo nada escrito más aquí. Si sobreentiende que si no hay nada escrito es un solo átomo, por eso coloco el prefijo mono, más la raíz del elemento químico que se une con el hidrógeno y el oxígeno en los ácidos oxoácidos, que es el carbono. Entonces su raíz es carbón. Ustedes la tienen en la tablita que les mandé y que les voy a volver a reenviar, más la terminación ato, más el número de oxidación del no metal, que en este caso es el carbono, es más 2, dentro de paréntesis en números romanos, más la palabra de hidrógeno. Entonces, este primer ácido oxácido, de acuerdo con la nomenclatura sistemática del carbono, el H2CO2, cuando trabaja con número de oxidación de más 2, sería el dioxo monocarbonato 2 de hidrógeno. Ya sabemos que este 2 es el número de oxidación del no metal, que en este caso es 2, y se colocan números romanos. Para el otro, utilizamos el prefijo tri porque son 3 átomos de oxígeno. Trioxo. ¿Cuántos átomos de carbono hay? Uno solo, por eso trioxo monocarbonato. Dentro de paréntesis, el número 4 en romanos, porque el número de oxidación de aquí del carbono es más 4. Entonces, dentro de paréntesis, colocamos su número de oxidación. El número de oxidación del no metal, 4. La palabra de hidrógeno. Entonces quedaría el H2CO3 se llamaría trioxo monocarbonato 4 de hidrógeno. Ojo, que si hubiesen habido más átomos de carbono, si hubiesen habido 2, no sería monocarbonato, sino dicarbonato 4 de hidrógeno. Si hubiesen habido 3 era tricarbonato, si hubiesen habido 4 tetracarbonato, si hubiesen habido 5 pentacarbonato, si hubiesen habido 6 hexacarbonato, hexa con H, hexacarbonato, si hubiesen habido 7 heptacarbonato, hepta con H, H-E-P, heptacarbonato, si hubiesen habido 8 octacarbonato, pero ese octa sin H, listo. Si hubiesen habido 9 nonacarbonato, si hubiesen habido 10 decacarbonato. Listo, pero aquí entonces, como hay apenas un solo átomo de carbono, por eso queda monocarbonato. Listo. Así como también acá, como hay 3 átomos de oxígeno, queda trioxo. Pero si hubiesen habido 4 era tetraoxo. Si hubiesen habido 5 era pentaoxo. Si hubiesen habido 6 era hexaoxo, ese hexa con H y X. Si hubiesen habido 7 hubiese sido heptaoxo, ese hepta con H, P, H-E-P, heptaoxo. Si hubiesen habido 9 nonaoxo, si hubiesen habido 10 decaoxo. Y si hubiesen habido, pues sí, listo, entonces hasta 10, porque de ahí en adelante ya son más cosas más complicadas. Ok, bueno, entonces esta es la nomenclatura sistemática para ácidos oxoácidos, nomenclatura sistemática. Ya sabemos que tenemos que colocar el prefijo que me indica el número de átomos de oxígeno
Ahí pegadito la terminación oxo, el prefijo que me indica el número de átomos del elemento no metálico, que en este caso es carbono, pero puede ser cualquier otro elemento no metálico. El prefijo que me indica el número, si es 1 mono, si es 2 di, si es 3 tri, si es 4 tetra, si es 5 hepta, si es 6 hexa, si es 7 hepta, si es 8 octa, si es 9 nona, si es 10 deca. Listo. Más la raíz, que en este caso es carbón, ya saben que en la tablita están las raíces, carbón, más la terminación ato, por eso queda carbonato. El número romano dentro de paréntesis va el número de oxidación del elemento químico no metálico, en este caso es 2, por eso colocamos 2 en números romanos dentro de paréntesis, y la palabra de hidrógeno. Acá trioxomonocarbonato 4 de hidrógeno. Ya sabemos que tenemos que seguir esas mismas pautas. ¿Listo? Entonces, bien.